El Evangelio es lo único que Jesús mandó predicar, creer y obedecer para ser salvos. Jesucristo no mandó predicar otra cosa. En el mundo de hoy se predican miles de cosas que no son el Evangelio, porque la gente no ha profundizado en el Evangelio y por consiguiente les parece que necesitan acudir a otras cosas, y eso es lo que hace que la iglesia pierda su fervor, pierda su visión. Eso es lo que hace que la iglesia se destiña. Entonces necesitamos insistir en la predicación del Evangelio, porque repito, el Evangelio es lo único que Jesús mandó predicar, creer y obedecer para ser salvos. Entonces aquí primeramente el apóstol nos dice qué es el Evangelio. Mucha gente tiene un concepto equivocado del Evangelio. Piensan que es una lista de reglas, una lista de haga esto, haga aquello, no haga esto, no haga lo otro. No, señor, el Evangelio no es eso. El Evangelio es la promesa de salvación. Véalo como dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Dios había prometido en las Santas Escrituras. El Evangelio es una promesa que Él había prometido en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con potencia mediante el Espíritu de Santidad por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si usted lee ahí en el capítulo 13 de los Hechos, verso 32, el apóstol Pablo, predicándole a los antioqueños de Pisidia, les dice: nosotros os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús de entre los muertos, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O como dice en el Salmo 16: no permitirás que tu santo vea corrupción, ni su alma sea dejada en el sepulcro. Sabed pues, hermanos, que por él, el resucitado, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que la ley de Moisés no pudo justificar, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces el Evangelio no es una lista de reglas, es la promesa de salvación hecha a los padres, a Adán, a Abraham y a Judá. Cuando Adán pecó y Dios lo destituyó del paraíso, le dijo: por cuanto esto hiciste obedeciendo a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por causa tuya, cardos y espinas te producirá, con dolor y con sudor le sacarás el pan a la tierra hasta que vuelvas a ella, porque de ella fuiste tomada, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, el hombre no tenía perspectiva de vida. El hombre no era inmortal, era mortal porque fue hecho del polvo de la tierra. Y ahora que pecó, Dios le dice:
polvo eres y en polvo te convertirás. Pero cuando Dios maldijo la serpiente, Dios pronunció la primera promesa. Maldita serás entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Cuando Adán escuchó eso, le nació la fe y le nació la esperanza, y como prueba de eso le cambió el nombre a su mujer, porque el que cree actúa. La mujer no se llamaba Eva, se llamaba varona. Cuando Dios se la trajo, Él dijo: esta se llamará varona porque del varón fue tomada, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y Adán fue el que le puso nombre a todas las criaturas. Entonces, esa primera promesa que está en Génesis 3:15 hizo de Adán el primer creyente, a pesar de que era el primer pecador. Así que no lo manden para el infierno, porque Adán fue el primer creyente. La prueba es que le cambió el nombre a su mujer por Eva, que quiere decir madre de los vivientes, porque le nació la esperanza de vida. Él no tenía vida. Y el verso 22 del capítulo 3 de Génesis, dijo Dios, hablando con los querubines: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, a fin de que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre, puso un querubín con una espada encendida para custodiar el huerto. O sea que el hombre no era inmortal. El hombre, la inmortalidad, lo acabamos de leer ahí en 1 Timoteo. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No hay inmortalidad sin Jesucristo. No. Entonces, ahí está la primera promesa. Por eso Pablo le dice a los antioqueños de Pisidia: nosotros os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? Resucitando a Jesús de entre los muertos, porque Él es la simiente de la mujer, sentándolo a su diestra, para que en Él se anuncie el perdón de pecados, y que todo lo que la ley de Moisés no pudo justificar, en Él es justificado todo aquel que cree. La segunda promesa se le hizo a Abraham, 12:3 de Génesis: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La tercera promesa se la hizo a Judá, está en Génesis 49:10. Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, llegó donde Judá y le dijo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y los pueblos se congregarán a él. Silo quiere decir el reposo, el descanso. Aquel que dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dice: y a él se congregarán los pueblos. Desde que él vino, la gente se ha congregado a Jesucristo. Esas son las promesas. Entonces, el Evangelio es la proclama de que Dios hizo esas promesas y ya las cumplió. Y por eso el Evangelio es una oferta, es un regalo, es una dádiva. El Evangelio no es un mensaje de juicio ni de condenación, porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo,
El mundo estaba condenado hacía 1500 años, cuando vino la ley. El Evangelio es un mensaje de salvación. Y si quieren más, miremos algunas otras escrituras. Cuando el profeta Isaías, Isaías 52:6, el Señor dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Tranquilo, siéntese sin saludar, porque llegó después de la hora. Entonces, fíjese lo que sigue después de esa promesa. He aquí estaré presente. Fíjese lo que sigue el versículo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan buenas nuevas del bien y de la paz. El Evangelio son buenas noticias del bien y de la paz. Hay predicadores que piensan que aterrorizando a la gente se van a convertir. No, nadie se va a convertir por eso. Cuando Jesús nació, los ángeles incursionaron en los campos de Judea, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Lucas 4:16, después que Jesús fue bautizado y fue tentado, volvió a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías, y halló el lugar donde estaba escrito, Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir los ojos de los ciegos, a libertar los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, o el año de la buena voluntad del Señor. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo el que lo cree, porque en el Evangelio se revela, se descubre, se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Además de eso, Pablo dijo en Efesios 3, diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, se me concede la gracia de anunciarle a los gentiles las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. También dijo a Timoteo: a mí me fue encargado el Evangelio de la gloria del Dios bendito. Entonces, muchas personas van predicando, son los resultados del Evangelio y no lo que produce los resultados. ¿Qué es lo que hay que predicar? Lo que produce, lo que causa, y no los efectos. Entonces, si queremos que la gente, que se cumplan las señales, a veces la gente está preguntando por las señales. Las señales son la confirmación del Evangelio, pero si uno predica otra cosa, ¿quién lo va a confirmar? Porque el que confirma es el que promete. Y Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen el Evangelio. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y ellos salieron predicando en todas partes, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Si uno predica lo que Él mandó predicar, de seguro que Él va a confirmar su palabra. Porque lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia es honrar su palabra. Entonces, mucha gente, aún todavía creyentes, no saben a ciencia cierta qué es el Evangelio. Piensan que el Evangelio es los hechos que se hacen posteriores o los resultados. No, hay que predicar la causa para que vengan los efectos. Entonces, el Evangelio es, número uno, la promesa de salvación. Por consiguiente, el Evangelio es lo que produce la fe. No hay fe sin promesa. No hay fe sin promesa. Para que haya fe tiene que haber una promesa. Si se predica otra cosa, no se va a producir la fe que produce estos efectos. Porque la fe la da Dios. La fe es don o regalo de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no se predica el Evangelio, no se puede esperar que la gente tenga fe. Y si la gente no tiene fe, no se puede esperar que reciban las promesas. Porque el sistema de Dios a través de todas las edades ha sido la fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Jefté, por la fe Barak, por la fe Sansón, por la fe Samuel, por la fe David, que por fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, evitaron filo de espada, apagaron fuegos impetuosos, sufrieron vituperios. Es decir, todo lo que está en este libro obedece a dos cosas. Número uno, que Dios hizo promesas. Y número dos, que Dios ha encontrado quien se las crea. Y cuando Dios encuentra quien le cree lo que Él dice, Dios honra su palabra y honra la fe del que le creyó. Por eso no está valorando lo que fue Enoc, lo que fue Adán, lo que fue Abraham, sino está valorando la fe que tuvieron. La fe. Porque el trato de Dios con el hombre ha sido, es y será por medio de la fe. No hay otra manera. No hay otra manera. Para eso está esa lista ahí en Hebreos 11. Dice, teniendo nosotros esta nube de testigos, puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, si no se predica el Evangelio, no puede haber fe. El mundo está plagado de creencias, pero eso no se llama fe. Aunque la gente lo llama fe, eso se llama superstición o idolatría. Creer en medallas, en escapularios, en imágenes, en aguas benditas, en un lugar, eso es superstición, atribuirle poder a lo que no tiene poder. Entonces, el Evangelio es lo que produce la fe, porque el Evangelio es la promesa. A diferencia de la ley, Gálatas 3:12 dice, la ley no es de fe. La ley no produce fe. ¿Por qué? Porque la ley es una orden que manda y prohíbe. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo, amarás a tu padre y a tu madre.
no cometerás adulterio, no matarás. Son órdenes. Entonces eso no produce fe. El Evangelio produce fe porque es una promesa, una oferta, un regalo. Entonces por eso hay que insistir que lo que le va a dar fe a la gente no es el alboroto, ni el ruido, ni nada de esas cosas, sino la palabra de Dios, las promesas de Dios. Fíjese que en el día de Pentecostés ni el estruendo ni las lenguas convirtieron a nadie. Por el contrario, la gente estaba perpleja, confusa, atónita, diciéndose unos a otros que quiere ser esto, y otros más ciegos dijeron no, es que están borrachos. Pero Pedro se levantó y les dijo no, estos no están borrachos porque son las 9 de la mañana, es la hora tercera del día, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán, y de cierto sobre ellos derramaré mi espíritu en aquellos días. Una vez que citó el cumplimiento de la profecía, agarró el mensaje. Vosotros sabéis cómo Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabras y en hechos, que anduvo en Judea y en Jerusalén sanando a los oprimidos del diablo, que fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios en mano de los inicuos, quien le crucificaron. A este levantó Dios al tercer día y, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido la promesa del Padre, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso fue lo que arrancó la pregunta. Varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando uno dice eso es porque está perdido. Y el auditorio que tenía Pedro no era auditorio de paganos, era gente más devota que todos nosotros, porque habían ido desde Europa hasta Jerusalén, desde África hasta Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés. Eso era un viaje de meses, porque no había sino barcos de vela, carros de caballo o de buey, y era ir de un continente a otro continente, como ir de América a Europa. Entonces, lo que produjo la gran pregunta fue que todo ese auditorio se dieron cuenta que habían crucificado al Señor de la gloria y que por consiguiente estaban perdidos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ahí sí vino la respuesta. Arrepentidos. Pedro tenía la respuesta a flor de labios. No estaba trasteando a ver qué les iba a decir. Entonces, ¿qué fue lo que convirtió a la gente? La predicación del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Jesucristo. Si uno predica otra cosa, la gente puede gustarle y pueden aplaudir y todas esas cosas porque se predica un mensaje bonito, pero eso no produce efectos. Entonces necesitamos predicar lo que produce efectos. El evangelio de salvación. Hoy hay el evangelio social, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la comodidad, el evangelio de tantas cosas. Pero Jesucristo mandó predicar el evangelio de salvación. Salvación. Pedro les dijo en el día de Pentecostés, con muchas otras palabras, sed salvos de esta perversa generación. Pablo le dijo a los efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación.
y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. O sea, el evangelio que trae la promesa es el evangelio de salvación, no el evangelio de la comodidad o el evangelio de la, ¿cómo es que llaman ahora? Se me fue la palabra, ahora después la digo. Entonces, ese evangelio es precisamente lo que mandó predicar, o lo que Pablo presenta, el evangelio que Dios había prometido en las Santas Escrituras. Y ese evangelio habla de una persona exclusivamente, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con potencia por el Espíritu de Santidad mediante la resurrección de entre los muertos. Es decir, que en ese están los dos grandes aspectos de Jesucristo, el humano y el divino. Versículo 5: ¿y por quién? Por Jesucristo recibimos la gracia salvadora y el apostolado para la obediencia en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser, a pertenecer a Jesucristo. O sea, el evangelio es el llamamiento para que la gente venga a ser, llegue a ser de Jesucristo, porque todos nacimos adámicos, pecadores, mortales, perdidos y destituidos de la gloria de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa es la condición, esa es la herencia adámica, esa es la condición con que todos los seres humanos nacimos. El mundo es una selva humana, ahí nacimos todos. El evangelio es el llamamiento para salir de esa selva humana y venir a Jesucristo para ser pueblo suyo, iglesia suya, viña suya, plantío suyo, árboles suyos, etc. Entonces, el evangelio produce un cambio radical, un cambio total, sencillamente porque el evangelio es la potencia de Dios para salvar a todo el que lo crea, sea judío, sea griego, sea quien sea. Entonces ahí en esos versículos tenemos el origen del evangelio. El evangelio es de Dios, apartado para el evangelio de Dios. Las religiones tienen su cuna en esta tierra. El budismo, que tiene más de 3000 años, nació en la India. El romanismo, que nació en Roma, nació en el siglo IV. El Islam, que es la religión que ahora está arrollando porque son los que tienen los petrodólares, nació en el Medio Oriente, en la Meca, en el año 630 después de Cristo. Y si uno va buscando el origen de las religiones, todas ellas tienen su cuna en la tierra y tienen a un mortal o a varios mortales por sus autores o sus fundadores. Pero el evangelio es de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, número 1. Número 2, que el evangelio es la promesa, evangelio que él había prometido en las Santas Escrituras. Número 3, ¿acerca de quién? De Jesucristo. Él es la esencia, la sustancia del evangelio. Por eso dice en los Hechos 5:42 que los discípulos no cesaban
de predicar y enseñar a Jesucristo en los lugares públicos y por las casas. Que el Evangelio es Jesucristo mismo. El hijo de David según la carne, pero declarado hijo de Dios con potencia por la resurrección de entre los muertos. Y por él, o por quien, recibimos la gracia y el apostolado, el ministerio, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser o a pertenecer a Jesucristo. Origen en lo que el Evangelio es, la sustancia del Evangelio y el objetivo del Evangelio, que la gente venga a ser, a pertenecer a Jesucristo, porque Jesucristo viene por los suyos. La resurrección es en su orden, Cristo el primero y luego los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo. No los que simpatizan con Cristo, los que lo buscan para que resuelva los problemas, no. Los que son de Cristo. Entonces, allí en el aspecto humano y divino, la carta fue escrita por el año 57 o 58, o sea, 25 años después de la resurrección de Cristo. Entonces, por eso Pablo dice que Jesucristo era del linaje de David según la carne, pero que la resurrección de los muertos lo declaró, lo reveló Hijo de Dios con potencia, porque a lo largo del ministerio público solo 13 hombres supieron que Él era el Hijo de Dios. Todos los demás, los que lo vieron, los que lo oyeron, los que recibieron sus favores, se quedaron con el concepto de que Él era un gran profeta. Los únicos fueron primero los 12, según Mateo 16, 18, donde está la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los demás no sabían que Él era el Hijo de Dios, y por eso Él mandó encubrir su identidad. Dijo: a nadie digan que yo soy el Cristo. Ahí está en 16, 20. A nadie digan que yo soy el Cristo. Porque si los israelitas hubieran conocido que Él era el Señor de la gloria, no lo hubieran crucificado. Entonces, por eso Él encubrió su identidad. Pero los discípulos sí lo sabían. Y el otro que lo supo fue Natanael, también por revelación. Juan 1, del 45 en adelante, dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven para que veas. Y cuando Natanael caminaba hacia Jesús, Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Entonces él dijo: ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces se dio cuenta que estaba ante el omnisciente. Dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, durante el ministerio público, solo esos 13 hombres supieron por revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los demás no lo sabían. Por eso la resurrección de los muertos es una declaración universal. Fue declarado Hijo de Dios con potencia
por el Espíritu de santidad mediante la resurrección de entre los muertos. O sea que la resurrección demostró que Él es lo que Él dijo ser, que Él es lo que los profetas dijeron de Él. El apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, según los Hechos 17:30, le dijo a los filósofos de allí: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien dio fe a todos con haberlo levantado de los muertos. O sea que la resurrección de los muertos es el milagro más grande, y eso debe convencer a todo el mundo que Jesús es lo que Él dijo ser. Aleluya, aleluya. Entonces, por eso la resurrección es el milagro mayor. Jesús le dijo a los judíos que le pedían señales, dijo: a la generación adúltera y pecadora no se les será dada señal, sino la señal de Jonás profeta, que como estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces, ahí tiene una descripción de lo que es el Evangelio, el origen, la promesa, la esencia y el objeto o el objetivo del Evangelio, que la gente venga a ser o llegue a ser de Jesucristo. Pasando al verso 17, entonces dice: porque en el Evangelio se revela, se descubre la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es fácil entender que la venida de Cristo al mundo y su obra redentora es fruto del amor y de la gracia de Dios. Pero la Biblia enfatiza el hecho de que esa fue la revelación de la justicia de Dios. Por eso dice, el 1:17 es el versículo clave de la carta a los romanos. En el Evangelio se descubre, se revela, se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia estaba prometida en el Antiguo Testamento. El Salmo 98, versículo 2, dice: Jehová ha desnudado el brazo de su justicia en presencia de todas las naciones, y todos los pueblos verán la salvación de Dios. Mírelo ahí en su Biblia, 98:2. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Jehová ha descubierto, ha revelado su justicia a la vista de todas las naciones. Ahora Isaías 42, allí está el siervo de Jehová, Jesucristo, diciendo cómo traerá la justicia a las naciones. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y todas las costas esperen su ley. La justicia de Dios. La justicia del hombre, ya usted sabe lo que dice Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapos de inmundicia delante de Dios. La justicia del hombre no vale un comino, porque si usted se echa un comino en la boca, por lo menos tiene un saborcito. Pero si usted mira la justicia del hombre, es un trapo hediondo. Entonces, por eso Dios ha revelado su justicia, pero esa justicia está revelada en el Evangelio, no hay que buscarla en otro lado. Porque Él es el único justo, y Él vino a ocupar nuestro lugar para que nosotros podamos ocupar el lugar suyo. En 2 de Corintios 5, desde el 14 hasta el 20, está hablando de la reconciliación, que Él hizo la reconciliación, y concluye diciendo: el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Solo la justicia de Dios puede justificar al pecador. Por eso fue que tropezaron los judíos. Dice Pablo en Romanos 10, dice: yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El hombre tiene que llegar a esa conclusión, que nuestra justicia no vale nada y que necesitamos acudir a la justicia de Dios para ser justificados. Dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Dios pone a toda la gente, a toda la humanidad en un solo montón, pecadores perdidos, sea quien sea, Israel, gentiles, el mundo entero. Versículo 24 dice: siendo justificados. Ser justificado es ser declarado inocente, es ser absuelto de culpa, es ser exonerado de pecado. ¿Pero cómo? Siendo justificados gratuitamente, por su gracia, el favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la de Jesucristo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es la única manera. Justificado es una persona que ha sido hecho justo, no que era justo. Entonces,
en Romanos, el hombre está ante un tribunal, por eso los términos son jurídicos: pecado, juicio, condenación y justificación. Porque uno en Romanos está ante un tribunal. El capítulo 1, en sus primeros 17 versículos, hace una presentación, como ya hemos dicho, del Evangelio. ¿Y por qué hay que predicar el Evangelio? Por lo que el Evangelio es. Dice Pablo: a todos soy deudor, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, a todos soy deudor, porque el Evangelio enriquece la vida humana. Y uno mira alrededor y no hay sino pobreza. Entonces por eso Pablo dijo: a todos soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar al que lo cree. Porque en el Evangelio se descubre la justicia de Dios. Es decir, por lo que el Evangelio es que hay que predicarlo. Número 1. Y número 2, por la condición de la gente. Entonces el verso 18 nos da la otra razón: porque la ira de Dios, verso 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el Evangelio hay que predicarlo por la condición de la gente, por la necesidad de la gente, pero principalmente por lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio significa. Entonces del verso 18 al 32 está la caída vertiginosa del hombre al no reconocer a Dios a través de la creación. La primera revelación de Dios al hombre fue su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Las cosas invisibles de Dios, como son su poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas, porque las huellas de Dios están por toda la creación. Si un mueble tan simple como esto no se hizo solo, nadie se le ocurre que los árboles se volvieron muebles, sino que alguien cortó el árbol, hizo las tablas, y el carpintero cogió las tablas e hizo el mueble. Si una cosa tan simple necesita un hacedor, ¿cómo uno va a pensar que ese vasto universo, que el hombre apenas está conociendo las orillas, apenas está conociendo las goteras, se iba a hacer por sí mismo? Pero el pecado entenebrece, oscurece la mente del hombre, y entonces el hombre llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces ahí está la caída vertiginosa del hombre. Dice que las cosas invisibles, como son su poder y verdad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas, pero conociendo a Dios a través de la creación, no le glorificaron ni le dieron gracias, por lo cual sus corazones fueron entenebrecidos, y creyéndose ser sabios se hicieron fatuos, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Es decir, el hombre alejado de Dios pensó que Dios era como un hombre y se hizo la imagen de un hombre o de una mujer. Luego pensó que era un ave, se hizo una imagen de un ave. Luego pensó que era un cuadrúpedo y terminó arrodillándose a las serpientes y a los camaleones. Y ojo, porque si eso les pasó a aquellas generaciones que solo conocían a Dios por la creación y cayeron en ese estado por no darle gracias ni glorificarle, ¿qué sería de nosotros si no somos agradecidos? Hay cristianos que vienen al culto y ni siquiera cantan, están apenas mirando por allá, mirando para San Felipe. Es decir, que no tienen agradecimiento. Es decir, el que no canta o no se sabe el coro o no le ha pasado nada. Porque los cantos no salvan, pero los salvos cantan. El que ha sido salvo tiene una canción en su alma, porque tiene un conocimiento, tiene un reconocimiento y tiene un agradecimiento. Aquellos, por no darle gracias a Dios, entonces fueron entenebrecidos y llegaron a ese extremo de arrodillarse a las serpientes y a los camaleones y a las vacas, a las aves, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de lo corruptible. Cambiaron la verdad por la mentira y eso lo llevó a un grado todavía más bajo. Entonces de ahí viene el homosexualismo. Entonces los hombres se encendieron en concupiscencias unos con otros y las mujeres también, dejando el uso natural. O sea, de ahí viene el homosexualismo. El homosexualismo no es otra opción, es una degeneración. Degeneración. Sí, que cayeron en eso de cambiar al Dios incorruptible por lo corruptible y cambiaron la verdad por la mentira, dando culto a las criaturas en vez de darle al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y eso no es cosa del lejano pasado, todavía eso sucede. Entonces, de esa degeneración pasaron a la otra. A los hombres, claro, ya un homosexual ya no es hombre, ni una lesbiana ya no es mujer. Han cambiado lo natural por lo que es contra naturaleza, y eso es una degeneración. Eso es lo que es. Así que eso lo llevó a eso. Y el capítulo termina diciendo, estando atestados. ¿Ustedes saben lo que es atestado? Repleto, lleno hasta el borde de toda iniquidad. Y ahí está una lista negra. Entonces, por eso los cristianos no podemos ser indiferentes a lo que Dios nos ha dado a conocer, a lo que Dios nos ha dado en su gracia. Tenemos que ser gente agradecida, y la manera de agradecerlo es honrarle, no solamente con los cantos, sino con nuestras acciones, dando testimonio de la grandeza de su evangelio, de su salvación. Así que entonces ahí comienza la degeneración, y eso sigue hasta nuestros días. Eso ha llegado, y por eso es que necesitamos predicar el evangelio. Primero por lo que el evangelio es, y segundo por la condición de la gente. Solo el evangelio, solo el poder del evangelio va a salvar la gente.
Otras cosas no lo van a salvar. Hay predicadores que han llenado sus templos con miles, pero nunca han predicado el Evangelio, están predicando la autoestima. Que tú descubras ese campeón que tienes en ti, que tú siempre seas un exitoso en la vida. Predican todas esas cosas y claro, la gente, eso alimenta el ego y eso hace que la gente vaya allá. Una hermana que estaba descarriada allá en Miami hace años, entonces yo comencé a hablarle. Yo no, pero es que yo no quiero ir a la iglesia donde me hagan sentir mal, donde me hablen de pecado. Figúrese, estaba descarriada. Quería que le hablaran que no, que para levantarle la autoestima. El único que levanta la autoestima es Jesucristo. Aleluya, porque Él es el que realiza la vida del ser humano. Los otros no son ni siquiera aspirinas. Ni siquiera aspirinas. Entonces viene el capítulo 2 y ahí viene el juicio de Dios contra el pecado. Contra el pecado, que dice allí entonces: pero que tú que juzgas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Porque en todos los tiempos han habido los moralistas, los que señalan a los demás por los pecados vulgares que cometen, y ellos se creen que están exentos de eso. Pero entonces en el capítulo 2 dice: por lo cual tú que juzgas, por lo cual eres inexorable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquí están los 7 principios por los cuales Dios va a juzgar el mundo. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Lo que guía al arrepentimiento no es el miedo al infierno, es la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Cuando las personas ven lo que es el Evangelio, dice: pero ¿cómo puedo yo merecer esto si soy un pecador perdido? He hecho esto o aquello. Para que una persona se arrepienta, necesita primero recibir de Dios. Yo he visto predicadores que le dicen a una persona: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice: arrepiéntese y bautícese. Eso no es lo primero. Lo primero es oír el Evangelio para recibir la fe, para recibir la gracia, y esas dos cosas son los que lo habilitan para arrepentirse. Capítulo 3 del libro de los Hechos, el último versículo. A vosotros primeramente Dios os ha enviado a su Hijo a fin de que os bendijese. No, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Véalo como dice: a vosotros primeramente Dios os ha enviado a su Hijo para que os bendijese, a fin, con la finalidad
de que cada uno se convierta de su maldad. Si la persona no ha recibido una de Dios, no puede arrepentirse. Hechos 11:18. Cuando Pedro regresó de la casa de Cornelio a Jerusalén, lo censuraron, diciéndole: ¿por qué has descendido a los incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro les contó lo que había pasado en la casa de Cornelio. Dice que Dios les había dado el Espíritu Santo lo mismo que a ellos y ninguna diferencia había hecho entre ellos, entre los judíos y los gentiles. Entonces los hermanos en Jerusalén dijeron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento lo da Dios, pero no es que Dios obligue a nadie a arrepentirse, sino que el Evangelio es la bendición de la salvación. Cuando la persona recibe el Evangelio, ha sido enriquecido con las inescrutables riquezas de Cristo, y entonces eso es lo que lo capacita. O sea que el orden es, número uno, oír. Si usted va a testificar, no vaya hablando del juicio, de la condenación, de todo. Háblele del Evangelio, la oferta de Dios. Si la persona recibe la palabra, Dios ha tendido un puente entre él y esa persona. La fe no va de aquí para allá, la fe viene de allá para acá. La fe es don de Dios, es regalo de Dios. La fe la da Dios. ¿Cómo la da? Cuando Él envía su palabra y alguien la recibe, Dios estableció un puente, un canal entre Él y esa persona. Entonces, la benignidad de Dios es la que guía al arrepentimiento. Hay que predicar el Evangelio para que la gente se arrepienta. No es echando juicio, condenación. No, la gente no. Fíjese que cuando se presenta un accidente en un carro que se le fueron los frenos, o un avión que se le presentó una emergencia en el aire, la gente comienza a invocar a todo a lo que saben. Pero pasado el susto, siguen lo mismo, campantes y sonantes. Y algunos bobos dicen: yo nací de nuevo, porque no se mató en el accidente. No, que cuento de que nació de nuevo, sigue siendo la misma persona. Para nacer de nuevo es nacer de otra naturaleza, de otra simiente. No es pasar un susto y no matarse. Entonces, después de que pasa el susto, la gente sigue campando, porque lo que tenía miedo de morir, pero eso no era arrepentimiento. Eso no era arrepentimiento. Bueno, entonces aquí tenemos los 7 principios por los cuales Dios juzgará el mundo. Mírenlo ahí en el capítulo 2 de Romanos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es el primer principio. Y piensa esto, hombre, que tú que juzgas a otros y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la benignidad de Dios, ignorando que te guía al arrepentimiento. Porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio. Segundo punto. El cual pagará conforme a sus obras. Tercer principio. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria e inmortalidad.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia al ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. En esto es que Dios no hace acepción de personas en el juicio. Tercero. Porque en otras cosas se hace. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? No. Entonces Dios se hace acepción en otras cosas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, sino los justos ante Dios. No serán los oidores de los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. O sea, no por el conocimiento, sino por la práctica. 4. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen lo que por naturaleza es de la ley, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que las personas que no conocieron la ley, que fueron casi todos los pueblos, porque los israelitas fueron poco evangelistas, ellos no llevaron la ley, porque ellos, si bien ellos emigraron a muchas partes, ellos entonces se limitaban a ellos mismos, pero no daban testimonio a los demás. Entonces, los que no conocieron la ley, pero fueron ley a sí mismos, si se impusieron una conducta, ese será el argumento que los acusará o los defenderá en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme al evangelio. La tribu más salvaje, más remota, ellos tienen leyes por las cuales condenan o absuelven a su comunidad. Esa es la ley escrita en el corazón, ¿no? La ley de la conciencia. Entonces por eso ellos adoran o el árbol o el río o la piedra o el sol, porque tienen en su conciencia el que hay un ser supremo. Entonces, los que no conocieron la ley, en el día del juicio, ese será el argumento que los defenderá o los acusará, el comportamiento de ellos, porque van a ser juzgados por sus obras. El juicio final del trono blanco es para todos los que no son de Cristo. Allá no va a ir ningún cristiano, todos los que no son de Cristo. Entonces cada quien va a ser juzgado por la luz que tenía, porque el que cree o el que rechaza el evangelio es el que lo escuchó. El que no oyó el evangelio no pudo ni creerlo ni rechazarlo. Entonces Dios no lo va a juzgar por el evangelio, porque él no tuvo esa oportunidad. Entonces Dios va a juzgar a cada quien según sus obras y según la luz que él tuvo en su época y en su país o en su lugar. Ese es el otro punto. Y luego empieza con los judíos, porque esos primeros aparte se refiere al mundo gentil. Ahora a partir del verso, capítulo 3, esta brisita está aquí, a partir del verso 3,
del capítulo 2 del verso 17. Aquí la emprende con los judíos. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces la voluntad, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, los judíos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, no por la apariencia, sino por la realidad. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda no por las formas o por las apariencias, sino por la realidad, es que va a ser juzgada toda la persona. Entonces, de Adán al Sinaí es antes de la ley. Del Sinaí al Calvario es la ley. Y de la resurrección de Jesucristo es aparte o después de la ley. Puedes leerlo ahí en Romanos 3:21. Romanos 3:21. Ahora aparte de la ley, ahora después de la ley, ahora sin la ley. ¿Qué pasó? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, con la resurrección de Jesucristo nació la etapa después de la ley, nació la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu y la dispensación de la iglesia. En esa dispensación es que estamos. Ahí es donde tenemos que estar ubicados y ahí es donde tenemos que trabajar, no trastear con la iglesia para allá, para el Antiguo Testamento, o traer la ley o traer el desierto para la iglesia. No, eso es. Hebreos 1 se lo dice: Dios habiendo pasado, hablado pasado, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a otros, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una cosa importante es que los predicadores se ubiquen donde Dios los ha colocado y no estén metidos donde Dios no los puso. Los predicadores de la prosperidad viven agarrándose de todas las promesas de Israel para sacarle plata a la gente. Que no, que el Señor nos dio la capacidad de hacer dinero. No, eso se lo dijo a Israel, no a la iglesia. Y cualquiera que sabe algo de economía sabe que los israelitas son los amos de la economía en América, en Europa, en la mayor parte del mundo, porque a ellos se les dio el poder de hacer dinero. Pero a nosotros lo que nos dijo Jesús fue: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido el mundo. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Él no nos mandó a ser ricos ni nada de esas cosas, sino a ser testigos del Evangelio
de su gracia. Vamos a dejar hasta ahí, y ahora sí la pregunta, hermano David, pero tiene que hablar durito, venir para acá porque me cuesta trabajo entenderle. Gracias, hermano Eliseo. Dios les bendiga a todos. Bueno, la que tenía inicialmente ya borrada. Hay dos preguntitas, dos preguntas. La una es la que está en capítulo 5, o bueno, en el último versículo del 4. No sé cuál es la precisión. Que dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, no veo clara cuál es la diferencia ¿a dónde está la raya? No, es que el contexto dice que lo que se escribió de Abraham no se escribió solamente por él, sino por nosotros, los que creemos en aquel que fue entregado por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación, porque la justificación se basa en el hecho de que Él pagó la culpa nuestra. Eso es todo. No sé, pero si hay alguna clavecita ahí, es decir, porque yo pienso así, pues, en su muerte Él pagó todo, pero ¿por qué dice resucitado para nuestra justificación? Según eso. Porque si el Redentor fuera un difunto, ¿quién nos salvaría? Los muertos nada saben. Por eso Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, no hay nada. Es decir, se lo digo de otra manera. Cristo en el Calvario quitó el pecado, o sea, el efecto, la causa. El pecado es la causa de la muerte y la muerte es el efecto del pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él en el Calvario llevó nuestro pecado, pagó la culpa y satisfizo la ley de una vez para siempre. Pero si el Redentor fuera un difunto, la esperanza fuera muerta. Entonces Él en su resurrección quitó la muerte. Lo leíamos ahí en el 1 Timoteo. Cristo dice, la gracia de Dios nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Antes que hubiera sol, luna y estrellas, ya Dios había designado la gracia salvadora para nosotros. Pero fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, la resurrección es la manera de vencer la muerte. Nadie va a vencer la muerte evitando morir. Está establecido que el hombre muere. Pero la resurrección es la muerte de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, si Jesucristo fuera un difunto, de nada nos serviría. La razón de que Jesucristo es el único que salva es porque dice, tiene un sacerdocio inmutable, vive perpetuamente para salvar eternamente a todos los que le invocan, porque Él vive. Los demás son difuntos. Entonces, es decir, si Él hubiera muerto simplemente, pero no hubiera resucitado, estaríamos perdidos. ¿La otra cuál es? Bueno, la otra es, no algo que usted haya dicho ahora, pero lo acabo de mencionar. Yo he enseñado a decir, a los que estoy dándole clase bautismal, le digo, bueno, nosotros tenemos, Dios nos ama y es misericordioso y todo eso, Él puede perdonar nuestros pecados, pero resulta que Él es justo
Y en la justicia de Dios, Él no puede pasarnos por alto así, como dice, bien, bien, bien. Entonces, he dicho que precisamente en la cruz del Calvario Él pagó todo lo que nosotros merecíamos, todos nuestros pecados. Pero he oído una enseñanza y a veces que realmente Jesucristo, como he anunciado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, refiriéndose solo al pecado de rebelión de haber desobedecido, que los demás pecados Dios los podía perdonar. Entonces tengo esa inquietud, creo que ahí llevan todos los pecados. Sí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no dice los pecados, sino el pecado del mundo. Entonces, pero de ahí se deriva, porque como dije antes, o se lo digo de otra manera, uno no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Si no hubiera nacido pecador, no pecara. Si usted no sembrara un naranjo, no tendría naranjas en su patio, porque cada quien da el fruto de su naturaleza. Entonces, una persona peca porque es pecador. Su naturaleza produce ese fruto. Entonces, Jesucristo quitó el pecado en el Calvario y en su resurrección quitó la muerte. Es decir, los dos grandes males del hombre son esos: el pecado y la muerte. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Esos dos hechos son la causa y el efecto de todo. Entonces, Jesucristo, es decir, como Dios no podía hacerse el de la vista gorda con el pecado. Es decir, siendo Dios justo, Él no podía perdonar al pecador siendo impío, como un juez. Si el juez está sentado aquí en el tribunal y le traen un criminal, si el juez lo absuelve, pues el juez es digno de ponerlo ahí en el banquillo, porque no ha hecho justicia, sino que ha violado la justicia. Entonces, Dios como Dios no podía pasar por alto el pecado. Por eso Él resolvió la cosa por sí mismo. Él se apropió un cuerpo. Él no le pidió a otro que hiciera eso. Él se apropió un cuerpo humano que pudiera morir, porque Dios solo tiene inmortalidad. Dios no puede morir. Entonces se apropió un cuerpo para que en ese cuerpo se cargara el pecado del mundo, se castigara el pecado y se satisfaciera la ley divina. Lo primero que hizo Jesucristo en el Calvario fue vindicar, satisfacer la ley. La ley decía muerte al pecador. El que no conoció el pecado, por nosotros fue hecho pecado y fue tratado como el mismo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. O lo que dice Romanos 8:3, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que la justicia que es por la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso la salvación es una obra exclusiva de Dios. El hombre no puede añadir a eso. El hombre es el objeto de esa salvación, y lo que el hombre tiene que hacer es agradecido y corresponder a esa bondad de Dios de tomar Él esa empresa de salvar al hombre de esa manera. Por eso la salvación es por gracia, gratuita. Y
Y como dice la Biblia, la salvación pertenece a Jehová. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Hasta las 12 tenemos tiempo. Si hay alguna pregunta sobre lo dicho. Sí, hermano. Ah, bueno, si no es kilométrica. Hermano Eliseo, es que donde leemos en San Mateo capítulo 4 respecto a la tentación del Señor, dice que el diablo lo llevó. En el verso 5, en el verso 8 repite que el diablo lo llevó. ¿Por qué la Biblia utiliza ese término? Lo llevó como si fuera... No necesariamente es que lo agarró del brazo y se lo llevó, sino que lo transportó mentalmente. Lo transportó mentalmente, como los profetas dicen: el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me llevó a Jerusalén. Pero no era que no fue como Elías, que fue transportado de un lugar a otro por un viento, o Felipe, sino que lo llevó mentalmente, lo llevó a esos sitios y le dijo: bueno, haz esto y demostrarás que eres hijo de Dios. Sí. Sí, claro, sí. Eso es lo que él hizo, le mostró las cosas en el sitio. Si él estaba en el desierto, dice que lo llevó a las almenas del templo. Entonces le mostró eso. Sí.